Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el seminario taller Auditoría Tributaria Preventiva del IGB a cargo de la doctora Esther Ríos Córdoba, ex auditora tributaria de la SUNAT. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Esther, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy bien, muy buenos días. Agradeciendo a Dios por regalarnos vida, agradecer siempre a Club de Contadores por convocarme para compartir temas que estoy segura va a aportar mucho valor para todos los suscriptores que se han unido el día de hoy, y también para aquellos que lo ven en diferido. Saludarlos y felicitarlos por estar ya en este entrenamiento. Pues de hecho el entrenamiento constante les va a dar muchas herramientas para que lo puedan aplicar en su día a día como contadores, como consultores, como auditores tributarios. Así que bienvenidos a este curso taller y nos vamos a enfocar en todo lo que es IGB. Y básicamente la idea de la auditoría tributaria del IGB es poder ayudarle a las empresas para que puedan ir preparando la información, para que puedan atender esos requerimientos que hoy por hoy, ya desde algunos años, se ha vuelto cada vez más complejo. De hecho, se han pasado últimamente por una fiscalización, han podido apreciar la diversidad de documentos que pide la administración. Y no solo eso, muchas veces las empresas lamentablemente no cuentan con esa información o la información que tienen no tiene los requisitos que la administración tributaria está exigiendo. Me permiten, voy a silenciar acá una aplicación. Y eso genera básicamente el desconocimiento del crédito fiscal, el desconocimiento del crédito fiscal. Un preámbulo también es que en nuestro país las obligaciones tributarias de los contribuyentes de hecho son abundantes. El sistema que tenemos no reúne de pronto los requisitos de un sistema tributario idóneo, ¿no? La doctrina nos dice que un sistema tiene que ser sencillo, no lo es. Tiene que ser estable, no lo es tampoco. Pero como yo siempre digo, eso es lo que tenemos y justamente en ese escenario de riesgo tributario que tienen los contribuyentes es que planteamos solución. De hecho, una de ellas es el entrenamiento y la otra alternativa que estamos promoviendo es el control interno más la auditoría tributaria preventiva. Los controles para que la empresa empiece a documentar todas sus operaciones enfocado en los requisitos, ¿verdad? Y eso también lo vamos a dar en nuestro informe de auditoría. Y la auditoría tributaria para verificar si la empresa está determinando correctamente sus obligaciones, para identificar de pronto algunos errores, inclusive, miren, no solamente encontramos que ha tributado de menos, sino muchas veces que ha tributado de más. Y eso es lo valioso de este servicio de auditoría tributaria preventiva, porque pues el consultor que está a cargo de este servicio va a trabajar como un aliado estratégico de la empresa. El mensaje de nosotros es: llegamos a sumarle al equipo con conocimientos especializados, pues para revisar tu determinación, en este caso mensual. Ya no nos vamos a enfocar en renta porque es solo IGB, y pues ahí te vamos a revisar el IGB. Sin embargo, el IGB no funciona solo, miren, el IGB funciona siempre con el registro de compras y ventas. Por eso que vamos a hacer en el resultado, vamos a dar justamente la situación de tus libros y además que tienen incidencia en IGB, muchos de ellos, y la determinación del crédito y del débito fiscal. Con eso quiero empezar y a eso también agregarle que ya en mis más de 20 años de experiencia he podido apreciar que muchas veces en las observaciones más, de pronto más frecuentes y más complejas de sustentar hasta el día de hoy, sigue siendo el tema de las operaciones de afeaciencia, la realidad de las operaciones. Y por eso que en IGB muchas observaciones se dan por el artículo, si tienen ahí donde anotar el 44, operaciones no reales en IGB. Y en renta esto tiene su similar, es la feaciencia, ¿verdad? En el fondo, ¿qué es y por qué es tan complejo? Y desde un inicio les comparto. Porque ahí no es que simplemente como la bancarización cumples un requisito y está, bancarizas. Aquí no, aquí son como pruebas de operación. Y una operación es distinta de otra. Es distinto probar una consultoría de probar un servicio de construcción, por ejemplo.
y medios abundantes. Y lamentablemente las empresas no generan esos medios probatorios. Es más, por tanta informalidad que hay, las empresas formales, por necesidad, a veces resultan contratando a empresas informales. Y eso, justamente en el tema de las operaciones no reales, genera, el auditor pone esa base legal y pues hay reparo constante. De hecho, para esta presentación he preparado también un material adicional que considero que va a ser muy bueno para compartirlo en la sesión. Quien les habla, estuvimos atendiendo un reclamo y una apelación de un tema de IGB justamente y me parece apropiado compartirlo con ustedes en esta sesión. Justamente estamos descargando ahí los archivos que les vamos a compartir, obviamente sin los datos del cliente. ¿Y por qué es importante? Porque acá miren, la compañía construyó una estación de servicio, y de hecho es un inversionista, no es peruano, es mexicano, pero que está invirtiendo en Perú, y pues le han desconocido todo el crédito fiscal de toda la construcción de del grifo, pues, de la estación de servicio, ¿no? Y pues se ha reclamado, se ha apelado, y en la apelación ya hemos hecho el informe, y pues tenemos ahí un informe de alegatos para que vean ustedes cuán complicado es poder levantar esa observación de operaciones no reales, el IGB. Todos los demás requisitos de pronto son también complejos, pero no tanto como las fehacientes. Causalidad, bancarización, límites, el registro de compras, que hay muchos temas también operativos que tomar en cuenta. Dicho esto, entonces, vamos a comenzar y les voy a compartir un modelo de informe que estamos trabajando acá. A ver, me permiten, sí. Primero, un modelo de papel de trabajo preliminar. A ver, me cuentan si ya lo pueden ver allí. Bueno, en una auditoría, pues vamos a tener acceso a toda la información. Ahí me confirma si se puede ver, por favor. Sí lo estamos viendo, doctor Esther. Perfecto. Y gracias, en una auditoría integral siempre vamos a revisar el IGB, el impuesto a la renta y los libros, ¿verdad? Siempre es un análisis aquí que hacemos vertical y horizontal. Vertical para ver cuáles son las partidas más importantes que tiene la empresa. Miren, por ejemplo, en una empresa de transporte, el rubro más importante, de hecho, es el inmueble, maquinaria y equipo, y aquí están las unidades de transporte, básicamente, las unidades de transporte. De hecho, en estas empresas, uno de los controles, miren, que siempre revisamos aquí, por la naturaleza, porque cada negocio tiene su particularidad. Por eso, quienes han llevado ya conmigo en estos cursos de teoría tributaria en Club de Contadores, una recomendación que siempre les doy para quienes van a especializarse en este campo es que empiecen a conocer el sector, muy importante. Entonces, en este sector, por ejemplo, cuando hacen el transporte de la carga contratada por el cliente, ¿verdad? Muchas veces al fin de mes hacen el traslado y por falla en los controles no lo llegan a facturar dentro del mes, justamente, pues no tienen el control de cuántos vehículos completaron su carga, ¿verdad? Pero la información de la guía sí está, si lo tienen y eso está en el sistema. Entonces, un control que le recomendamos, que lo auditamos también, pero un control para auditarlo tiene que implementarse, ¿verdad? Si no, no tiene control y la observación es no tiene control. Entonces, uno de los controles que recomendamos para estos sectores es que tengan el reporte de la data de las guías que han hecho el traslado, básicamente se da en los últimos días del mes, y pues que tengan validado si tiene factura, ¿verdad? Y hacemos ese cruce y ahí encontramos traslados que se han culminado dentro del mes y no han sido facturados, miren. ¿Y eso qué implica? Si no han sido facturados, de hecho la empresa tiene omisión, pero nuestro enfoque es saber si lo han declarado correctamente, porque puede no haber estado facturado, pero pueden agregarle un control alternativo de adicionar a la base imponible del IGB ese servicio que sí se prestó, que se culminó y que nació la obligación tributaria, de acuerdo a la ley del IGB. Entonces vamos a tener que agregar adición, deducción también hay en IGB. Y con eso se libera la empresa de calcular incorrectamente su IGB. En esta información, miren que hicimos la revisión en esta compañía de transporte, pues sí encontramos que la empresa tenía un control, pero deficiente. Se le estaban pasando muchos servicios que había prestado, que no se había facturado, pero que tampoco habían tributado. Y claro, el comentario muchas veces, no, pero si no está la factura, ¿cómo SUNAT lo va a detectar? Con la guía, señores, con la guía.
La SUNAT puede ir hasta la guía, sí, claro que sí, va a revisar punto de partida, punto de llegada, y la fecha, cuándo fue que recibieron esos bienes, cuándo se completó la carga. Entonces aquí un modelo de análisis para identificar, las partidas más importantes de esta compañía, que en este caso es las unidades de transporte, básicamente, las unidades de transporte. Por acá también está el estado de resultados. Y pues básicamente esto también nos va a servir, este análisis también nos va a servir para identificar las partidas más importantes y tienen impacto también en renta. Por aquí vamos a tener el detalle de la información según sus registros, ¿verdad? Según sus registros, y pues acá ya será según el P y ahora ya según los reportes del CIRE que han presentado, ¿verdad? Todo según la información que tengamos en sus registros, muy importante. Y me refiero al registro oficial. Miren que las empresas operativamente funcionan así. Todas las empresas tienen un sistema, ¿verdad? Y tienen un módulo de compras, un módulo de ventas. Entonces, pero ese módulo, ese reporte, eso es un reporte más, no es el registro oficial. El registro oficial ya es el que se presenta, que es el PLE. Y a veces en ese traslado de información del registro, del reporte que tienen en el sistema a pasar al PLE, hay errores. ¿Cómo se soluciona eso? Con validaciones previas. Todo eso si se hace un cronograma de cortes, yo le digo cronograma, una calendarización de actividades con todas las áreas, ¿no? Y le cuento un poco mi experiencia. Hace ya varios años, quienes habla estaba a cargo del área tributaria, jefe de tax le llaman, ¿no? De gestión tributaria le llaman otras empresas, pero en las empresas grandes hay un área especial, tributaria. En las empresas pequeñas no, lo hace todo el área contable y ya. Acá no, acá hay un tributarista a cargo de todas las obligaciones tributarias, a cargo de todas las obligaciones tributarias. Y pues como medida de control, miren si estaba que yo como cargo de la gestión tributaria tenía que entregar la determinación de impuestos por lo menos un día antes del vencimiento. Esa era mi función, estaba entre mis funciones. Pero nunca se podía cumplir. Y pues siempre llamaba atención porque pues no se cumplía, ¿no? Cuando revisábamos, yo revisaba por qué no llegábamos a hacer esa determinación dentro del plazo, es porque también las áreas no hacían el corte en su tiempo. Entonces, por ejemplo, compras, según la calendarización, el quinto día hábil del mes, el 5 del mes siguiente, el día 5 del mes siguiente, ya no podía ingresar facturas. Pues como no podía ingresar facturas, ya tenían reporte para analizar, porque ahí tienen un sinnúmero de casos en compras, ¿verdad? Para ver si han anotado bien el tipo de compras, si dan derecho a crédito fiscal o no derecho a crédito fiscal. Inclusive habían compras, miren, que habían sido anotadas en el registro y no había pasado al libro diario su asiento contable, o al contrario también. O, por ejemplo, IGB de no domiciliados, esa guía de pagos varios no lo habían anotado y entonces estaban dejando de usar crédito. Todo un análisis que tenemos que hacer. Y pues como ellos siguen ingresando información, el reporte sale a destiempo y ya no da chance a revisar y por eso es que el crédito sale con error, pues, ¿no? Entonces ahí tienen una medida de control, es trabajar con las áreas usuarias de hacer el corte. Ahora, ese corte no puede ser manual, tiene que ser en automático. Tiene que una persona estar a cargo y cerrar el módulo para que ya no sigan ingresando. Porque si no siguen ingresando y nunca se termina y pues si no hay revisión, no hay validación, no hay control, definitivamente, por más, la auditoría solo va a confirmar que hay error nada más. Y pues a veces ya se pasó el tiempo y ya se declaró. Y la idea del preventivo, miren, si bien es cierto, hay empresas que contratan la auditoría inclusive al año siguiente, no tiene mucha efectividad. Se ayuda, pero no tanto. ¿Por qué? Porque si eso se hace antes de la determinación, antes de la presentación, se puede corregir y se presenta una declaración jurada mensual libre de errores, ¿verdad? Pero si esto no sucede así, a lo mucho determinas la observación, pero la recomendación es evaluar si conviene o no rectificar. No siempre conviene rectificar, porque si la empresa no tiene ordenada su contabilidad, sustentado sus operaciones, con medios probatorios, con contratos, con guías, con todo lo que pide la administración, lejos de pronto de
obtener alguna devolución porque pagaron de pronto de más o de pronto por corregir podrían tener más contingencia. Ese es un poco el esquema ya traído a la práctica de lo que vemos del día a día. Y pues es enfocado en el débito fiscal. Entonces, uno de los temas que tenemos que aplicar aquí es justamente tener los plazos y hacer la revisión, y uno de ellos es tener aquí la información de todo lo que contamos en el registro de compras y en el registro de ventas. De hecho, en el registro de ventas, una de las validaciones que vamos a hacer en el propio registro es el correlativo, el cronológico, y que no falte ninguna factura y ninguna boleta, básicamente eso. Y luego hacer la validación ya de importes, ¿verdad? De importes según la representación impresa y según lo que se ha anotado, pero también validarlo con el archivo digital, el XML, porque hay casos bien raros, ¿no? Donde la representación impresa está bien, pero el archivo digital tiene error o no pusieron bien el IGB. O de pronto la descripción del archivo digital, la descripción del bien no está correcta. Le han puesto un código nada más, ¿no? Y eso no sirve. Listo. Entonces acá, considerar también que miren, si se olvidan de anotar una factura en el registro de ventas, saben que también se tiene infracción, por más que usted corrija en el mes siguiente con el código 8, ya la administración se pronunció, este es un informe del 2019, ha dicho que pues lamentablemente igual te van a multar. Hoy no están multando por discrecionalidad, pero cuando de pronto se termine o se derogue esa resolución de discrecionalidad, la 016 va a empezar a multar, y las multas ahí sí pues serían muy caras, ¿no? Entonces ese es un primer reporte que vamos acá a tomar en cuenta toda la información según los registros. Y aquí vamos a controlar lo que dice el registro con lo que dice la declaración. La idea, como les decía, es que esto se haga mes a mes. He visto muchas empresas que contratan un servicio, miren, muy beneficioso, que es la asesoría tributaria mensual con revisión de impuestos. Si pueden tomar nota de este servicio, les va a ayudar mucho, porque durante el mes el consultor está atendiendo sus preguntas. Pasan muchos casos, ¿no? Que no se anuló la nota, la factura, que se equivocaron, ¿qué me pasó el otro día? Un caso bien complejo, miren, parecía sencillo, pero cuando nos pusimos a revisar, era bien complejo de solucionar. La persona que estaba en ventas, se equivocaron en el módulo de ventas, iban a emitir la factura y jalar el ítem, por jalar una operación grabada, le jaló no grabado, ¿ya? Le jaló un ítem no grabado y pues obvio no tributó ni nada, ¿no? Y ya había pasado la declaración. Miren qué complejo. Otros habían jalado, habían emitido una nota de débito, ¿sí? Por esa operación, y luego dijeron, no era una nota de débito, era una factura. Y querían anular cuando ya nació la obligación, ya se emitió el comprobante, ya se declaró, imagínense. Entonces, eso es lo complejo. ¿Qué más? Casos, yo creo que los casos que les voy a compartir de pronto no están escritos casito por casito, pero son los casos que nos ha sucedido en las auditorías, y eso les va a ayudar mucho porque podría ser que también tengan casos similares. En otra empresa nos pasó que revisamos el registro, miren, de retenciones, en el registro de retenciones, y pues habían comprobantes emitidos de retención, y además es electrónico, que correspondían al mes, miren, que correspondían al mes, estaban emitidos en el mes, pero no jalaba al reporte. Y decían, pero ¿qué pasó, no? Lo que pasa es que, miren, un sistema de control mal diseñado puede generar esto en comparación, en concordancia con las actividades de la empresa. Entonces, el sistema se cerraba como a las 9 de la noche, miren, 9 de la noche, y de ahí ya no jalaba el mes. Se quedaban en el aire esos comprobantes de retención. Y pues ya no pasaban, ¿no? Entonces, era como lo hubieran emitido, pero que no habían pasado todo su flujo, y pues era como no estaban emitidos. Pero para la empresa sí aparecían, pero no en el sistema. No aparecían en el sistema, no aparecían en el electrónico, en el libro electrónico. Y era complicado porque tú cuando quieres, inclusive en el Declara Fácil, te jala ya del mismo sistema, ¿verdad? Del libro electrónico. Está amarrado. ¿Y qué hacer, no? Ese es el tema. Y
El tema, miren, lo interesante en la auditoría, quiero que se vean también estos mensajes, no es solo detectar el error y no solo decirle, ah, mira, acá te equivocaste. Y pues tributa, en este caso la empresa lamentablemente había declarado un importe retenido, porque esa gente menos de lo que efectivamente retuvo. Y tiene multa, sí, claro, artículo 177, 178, perdón, numeral uno, porque no declaró. Y tiene dos multas, tomen nota ahí, dos multas. ¿Por qué dos multas? Otra me decían, pero también tiene la del 177. No, porque la empresa sí retuvo. Lo que no hizo es declarar y pagar. ¿Y por qué dos multas? En retenciones lamentablemente son dos. Uno es por el 178 numeral uno, declarar cifras o datos falsos. ¿Por qué? Porque en ese PDT virtual de agente de retención, que es el 626, no se ha incluido comprobantes de retención. Por lo tanto, la empresa declaró un tributo retenido por IGB menor al que corresponde. Y si gustan, ahí van anotando los casos que tengan y la consulta también, ¿verdad? Creo que vamos a tener otras sesiones de consulta. Tenemos de los eventos, hacemos una sesión aparte de consultas. Entonces, ¿y por qué otra multa? Porque como es tributo retenido, y eso tiene que ver con las obligaciones mensuales, ¿verdad? Como es tributo retenido, el no pagar la retención dentro del plazo tiene multa también. ¿Cuál es su base legal? El 178 numeral 4. Dos multas. Y claro, la empresa no es, pues su retención no es 1.000 y 2.000, son 100.000, 200.000, porque es una empresa muy grande, tiene sedes en diferentes partes del Perú. ¿Qué hacer? Me decían. Ahora vamos a hacer dos trabajos acá. El cómo solucionar este problema, pero el trabajo más importante, creo yo, es ver el origen. Y me decían, no sé, pues que así está el sistema, ¿no? Y entonces identificamos que había un error de control en que el sistema se cerraba antes que la empresa cierre sus operaciones. Entonces, si la empresa opera hasta las 10, ¿verdad? Quiere decir que a las 10 cierra, hasta las 10 el sistema le debe permitir emitir los documentos y todo. Y pues de ahí ya nadie abre el sistema, pues porque se entiende que ya hasta ahí terminan las operaciones, ¿verdad? Y pues eso son uno de los casos. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer la comparación del registro oficial me refiero, de si es el reporte del PLE, o bien hay empresas que lleven legalizado, pero antes todavía se llevan hojas sueltas, con lo que está en la declaración jurada en la casilla que corresponde. Ahí está. Y se hace la comparación y se determinan las diferencias. Estas diferencias hay que analizarlas. ¿Por qué se dan esas diferencias? ¿Verdad? ¿Por qué se dan esas diferencias? Por ejemplo, hay casos en los cuales hay compras, miren, que la empresa lo ha anotado en el registro, pero que no le dan derecho a crédito fiscal. ¿Por qué? Por ejemplo, si hay compras que la empresa hizo y por ejemplo, vamos a poner una empresa eh, que venda no grabado, que sean exonerados, ¿no? La palta, por ejemplo. La palta, si la venden en Perú, está exonerada, ¿verdad? Pero si la exportan, está grabado con tasa cero. Y ahí sí les daría crédito fiscal, todas sus compras de maquinaria, de fertilizantes. Pero vamos a poner una empresa que todo lo vende en Perú, está exonerada. Entonces, todas sus compras están anotadas en el registro de compras, ¿verdad? Pero no le dan derecho a crédito fiscal, porque el destino es una operación no grabada. Y la pregunta es, ¿tenemos que controlar eso? Sí, claro. Entonces, podría ser, entonces aquí miren, van a haber compras registradas, pero que no le dan derecho a crédito fiscal. Por eso que en compras vamos a trabajar tres tipos, lo voy a poner acá. Y quiero que lleven este análisis, hay que hacer un análisis en la empresa, porque son compras que en algunos casos sí les da derecho a crédito fiscal y otras no les da derecho a crédito fiscal. Mejor sin cuadrito, que serían estas. ¿Cómo yo analizo? Primero revise las ventas de su cliente. Miren, qué interesante. Para revisar el crédito fiscal, primero vamos a revisar las ventas. ¿Por qué? Porque depende de las ventas para ver si tienes o no crédito fiscal. Entonces, van a tener compras grabadas, destinadas a ventas no grabadas. Y por la palta, por ejemplo.
Tipo, por ejemplo, una empresa de transporte público, pero que solo haga transporte público, ¿verdad? Por ejemplo, en esas empresas que hacen